a dar inicio a este cuarto sesión del seminario sobre la reconfiguración de la economía mexicana después de la pandemia. El día de hoy nos toca abordar el tema de qué sucede en el sector energético. Para ello nos acompañan el profesor Juan José Dávalos y el maestro Michel Chacín Carrillo. Para darles alguna idea, aunque son conocidos, pero yo quisiera de manera muy breve dar algunos datos curriculares, los más relevantes de cada uno de ellos. El caso del profesor Juan José Dávalos, pues él es profesor de la Facultad de Economía desde hace mucho tiempo. Actualmente, y eso nos parece, es el presidente del Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México, de la zona metropolitana y de la Ciudad de México. Pero él ha trabajado desde hace mucho tiempo el tema energético. En realidad, él coordinó, inició, promovió un seminario sobre el petróleo y la nación, ¿sí? Y que luego se convirtió en un libro, pero es que dentro de su gran actividad académica también fue el iniciador de la celebración de los 100 años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, continúa trabajando con distintas organizaciones y en el área fundamentalmente de la energía. Yo recuerdo a Juan José Dávalos hace tiempo cuando tomó algún curso con nosotros y desde entonces estaba muy interesado en el área del petróleo. Entonces, bueno, pues su experiencia y su interés viene desde hace mucho tiempo. En el caso de Michel, pues Michel también es un exalumno de la Facultad de Economía, un brillante alumno cuando estuvo cursando, y después ha hecho estudios de maestría en Europa, ha hecho los estudios en Holanda y en el Reino Unido, ¿no? Pero fundamentalmente quien le expidió la constancia de la maestría fue la Universidad de Groningen en el Reino de los Países Bajos, como se le conoce a Holanda. Ha trabajado en Zagarpa, la financiera rural, trabajó también y dio clases en la Facultad de Economía, trabajó también haciendo investigación, ha sido secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial en el estado de Puebla y fue también candidato ciudadano por el Partido Ecologista de México en la gubernatura de Puebla. Bueno, pues esos son sus datos más importantes desde el punto de vista curricular. Yo quisiera poner en perspectiva nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy, pues el sector energético, o en términos generales en la energía, desde antes de la pandemia e incluso desde antes de la actual administración del gobierno mexicano, a nivel mundial ya se hablaba de que la revolución industrial, la economía digital y sobre todo la revolución que se va a tener también en el sector energético, se esperaba que para el 2040, 2050, iba ya a dejar de producirse, sobre todo en los países desarrollados, la generación de energía y el uso de los combustibles fósiles. México se comprometió de que para el 2030, es decir, dentro de 10 años, disminuiría la utilización de las fuentes de combustibles fósiles de tal manera que la totalidad de la energía en el país, del total, el 35% se estaría produciendo con energías que no fueran, o con fuentes que no fueran combustibles fósiles. Pues actualmente esto se ve que podría ser un poco difícil lograrlo, dado una serie de circunstancias que se han dado y que además se han agravado por la pandemia. En la primera parte de esta sesión les pediríamos a los dos ponentes, a los dos panelistas que participan con nosotros, que nos dieran su punto de vista sobre la situación, como mencionaba yo, la situación mundial en materia de energía, con esta revolución que se está teniendo, de cómo se inicia antes de la pandemia esa serie de modificaciones a lo que se tenía como reforma energética,
y qué es lo que ha estado sucediendo durante la pandemia. Recordemos nosotros, y ese es un tema al que les pedimos que también aborden, que derivado del confinamiento se tuvo una menor demanda, una drástica caída en la demanda y drástica caída en los precios del petróleo, que llegó incluso en sus contratos a futuro a cotizarse de manera negativa. Bueno, todo eso ha sucedido con la pandemia y ahora tendremos que ver con los gastos que han tenido los gobiernos, con la afectación que han tenido pues los principales usuarios también de lo que son los combustibles fósiles, que son las líneas de aviación. ¿Qué es lo que nos va a deparar para la segunda parte de este seminario? ¿Qué es lo que nos va a deparar la pandemia, o cuál va a ser la perspectiva después de que superemos esta contingencia? Entonces les pediría primero a Juan José Dávalos, y teniendo en cuenta, perdón, se me olvidaba de que hace unos días, la semana pasada, salió ya el plan sectorial del sector energético derivado del Plan Nacional de Desarrollo, y yo creo que ese es un documento que, junto con el documento que es el plan de negocios de Pemex, que salió hace más de un año, poco más de un año, que son algunos de los elementos sobre los que les pedimos que nos realicen comentarios. Juan José, comienzas tú, tendrías aproximadamente unos 8 minutos, ¿no? Sí, muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos. Michelle Chaín, colega egresado de la Facultad de Economía, y mis profesores Miguel González Ibarra y Sergio Jonathan, que les guardo mucho cariño y respeto. Bueno, la primera cuestión, aunque comienzas directamente, Miguel, con la cuestión del plan de negocios de Pemex y del programa sectorial que está actualmente a consulta, y que señalar, hasta donde yo me quedé antier, estaba todavía en la página de la CONAMER, de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Es un plan que está a consulta, pero bueno, de todas formas tiene coincidencias indudablemente con el plan de negocios y con las líneas que se han marcado para la 4T. Bueno, la primera cuestión metodológica, hay que hacer una distinción. Digamos, si hacemos una historia del siglo XX y un panorama de la sociedad mundial, particularmente en la coyuntura de pandemia, que estamos ahorita de crisis de econopandemia, es necesario abstraer, aunque estén en la realidad unidos, el tema energético del tema de la marcha de la economía, que es desde luego una economía, bueno, ahora entro a eso. ¿Por qué separar o por qué abstraer? Porque el tema del patrón energético, esto tal vez mucha gente y especialistas no estarán muy de acuerdo conmigo, pero es, digamos, una etapa, es un tema que por sí mismo sirve para caracterizar la marcha de la historia de la humanidad, del capitalismo y de la sociedad mexicana. Y esto tiene que ver con los patrones de energía. ¿Cuál es el patrón dominante? Y el tema es que, lo voy a decir muy claro, esto lo escribí en un ensayo desde 2006, no hay razón alguna que nos explique lógicamente que el capitalismo tenía por qué tener este modo de producción capitalista, como lo llama Marx. Tenía que tener la fortuna de encontrarse los grandes yacimientos acumulados de reservas de hidrocarburos, de petróleo y gas natural, y de otros combustibles fósiles como el carbón mineral. O sea, no estaba predestinado el capitalismo a encontrarse con estas bases energéticas. Y bueno, el problema es que pues se las encontró, pero ahora resulta que están absolutamente limitadas por un lado, y por el otro lado son altamente contaminantes, como sabemos. Entonces, el principal reto, que considero que esto vale para la economía mundial y para la economía mexicana, hay que decirlo así, saliéndonos un poco de la economía, es administrar con sabiduría recursos energéticos no renovables. Y no voy a entrar a argumentar, es poco el tiempo, y además requiere mucha investigación. No voy a suponer que lo sé todo, pero el problema
problema es que estamos hablando de recursos no renovables, particularmente del petróleo y del gas, y que cada vez más cuestan en términos técnicos extraerlos. Ahora, y en segundo lugar, bueno, pues tienen el problema de que la manera tan irracional en que los estamos usando, tanto como combustibles, como bienes de uso final, me refiero precisamente a los plásticos, etcétera, están destruyendo los océanos, están destruyendo la atmósfera y no vamos a dejar de utilizar los hidrocarburos. El problema es cómo utilizarlos sabiamente. Por eso digo, este tema se sale de la lógica estricta de la ganancia de corto plazo, corporativa y demás. Ahora, el segundo aspecto tiene que ver con lo financiero que mencionaba el doctor Miguel González Ibarra, y es el tema de la cuestión de la posibilidad de la industria de marchar adelante. O sea, sabemos desde cualquier óptica, este es un problema de sentido común que ahí tiene distintas perspectivas teóricas para ser explicado, que en una economía de mercado capitalista tiene que privar una utilidad en números negros, positiva, en una ecuación de costo-beneficio, que a nivel agregado, pues finalmente es el valor agregado que nos permite hablar de que crece el Producto Interno Bruto, que no necesariamente es un reflejo idéntico de la riqueza concreta. Ahora, el problema es ¿qué posibilidades tiene una industria que tiene que ser cuidada y tratada sabiamente de recursos no renovables en su gran mayoría? Incluso para los países renovables, les recomiendo mucho ver el documental de Michael Moore de Human Planet, cosas que yo había platicado en foros con representantes de energía de embajadas de Alemania y otros lugares. O sea, los hidrocarburos no van a dejar de ser, por el hecho de que exista este debate que si energías limpias o renovables, no van a dejar de ser estratégicos como energético en primer lugar y como materia prima menos en las próximas décadas. Estamos hablando de 30 años y tenemos el tema de que efectivamente había una producción altísima y la crisis lo regresó al nivel digamos, del año 2000. Pero esto se va a remediar. Esto, lamentablemente, somos unos petroadictos a nivel planetario todavía. O sea, se había llegado por fenómenos especulativos a romper en meses recientes por primera vez la barrera de 100 millones de barriles de petróleo diarios. Y con la pandemia se regresó a 85 millones la producción diaria, buquetanques que cruzan el Golfo de México, que cruzan el Golfo Pérsico, el Canal de Suez, el Mediterráneo, por todo el planeta, ¿no? Principalmente buquetanque. Pero la cuestión es que la producción se va a recuperar, y a esto entonces le tenemos que agregar otro gran problema. Sigue siendo, tanto por el valor estratégico del insumo como por su valor como subyacente del valor de las corporaciones, las reservas petroleras. O sea, sigue habiendo una disputa internacional por la apropiación de las reservas, y para esto solo doy el caso. Las reservas mayores del mundo se encuentran en Venezuela, en gran medida de petróleo, de arenas de esquisto bituminoso. Estamos hablando de 300,000 millones de barriles, o sea, estamos hablando 10, 20, 30 veces las reservas de México. Venezuela sí es un país petrolero. El segundo es Arabia Saudita, con aproximadamente 210,000 millones de barriles. Bueno, aquí parte de la disputa tiene que ver con el control, la posesión de las reservas, que es lo que se ha peleado en todos los conflictos, por ejemplo en la guerra de Irak, debido a que la empresa que lo posea va a valorizar sus activos inmediatamente, ¿no? Es un tema muy importante. Y bueno, lo único que digo es que para el caso mexicano, yo sí, y ya concluyo, creo que ya se me están acabando mis 8 minutos, lo que quisiera concluir es que sí considero que no somos un país petrolero, no es lo mejor seguir exportando petróleo crudo como se empezó a hacer desde finales del sexenio de José López Portillo, y tendríamos que avanzar en una forma de transición energética. Este es un problema para el mundo. Cuidar sabiamente las reservas petroleras del mundo y modificar el patrón energético implica
que tengamos una transición energética racional, bien administrada desde el punto de vista técnico, geofísico, como financiero, y en este caso también tiene que ver con el aprovechamiento de las capacidades productivas nacionales. O sea, creo que los documentos que ha publicado y tiene a consulta el gobierno de la 4T, obviamente presentan riesgos, pero es muy importante que se aprovechen en México las capacidades productivas para industrializar con base a una propiedad soberana de los recursos. Y hasta ahí lo dejo, Miguel. Muchas gracias, Juan José. Bueno, después de este panorama que nos dio Juan José, en donde yo resaltaría la parte final que nos dijo, ese proyecto que quedó interrumpido por la crisis de 1982 de ser transformadores de una materia prima y que ahora se retoma, pero dentro con una perspectiva que nos dice Juan José de que se tiene que hacer una transición también energética gradual. Pues ahora le preguntaríamos o le pediríamos a Michel que nos dé su punto de vista. Hay que recordar que Michel pues fue secretario del Medio Ambiente en el gobierno de Puebla, entonces tendrá también un punto de vista posiblemente contrastante. Michel. Miguel, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Juan José, muchísimas gracias, qué gusto saludarte también. A todas las personas que nos acompañan. Efectivamente, Miguel, son puntos de vista contrastantes, aunque desde luego hay elementos en común. Aunque en este caso me voy a poner la cachucha no tanto de secretario de Medio Ambiente, sino también de secretario de Desarrollo, que alguna vez lo fui en el estado de Puebla. Coincido con Juan José en el sentido de que esto no lo podemos ver de manera aislada en el tiempo. Esto tiene un proceso histórico en el cual, desde luego, se han venido vinculando de manera muy importante con lo que ha sido las revoluciones industriales que hemos tenido a lo largo del siglo XVIII, XIX y XX, donde esas cada vez son más dinámicas, más cortas y con revoluciones tecnológicas más profundas. En ese sentido, yo creo que nos equivocamos si enfocamos el tema de las energías renovables como algo nuevo o como algo emergente. Hace 150 años, el 90% del consumo energético de los países más desarrollados era biomasa. La madera, cuando se quemaban los árboles, era biomasa. Es decir, como sociedades, como especie, estamos mucho más habituados al tema de satisfacer las necesidades energéticas por ese medio que por un accidente histórico, que fue que cuando se empezaron a generar los primeros vehículos de combustión interna, se pudo haber hecho la combustión con gasolina, como se pudo haber hecho con etanol, como se pudo haber hecho con alcohol, como se pudo haber hecho con el aftershave de rasurarlo. Por algún accidente de esos extraños de la historia, la humanidad se decantó por los hidrocarburos. Y teníamos que durante la segunda revolución industrial, la que se da a principios del siglo XX, cuando es el taylorismo, la línea de producción, la electricidad, se hace un fetiche prácticamente del automóvil, junto con la gasolina. Prácticamente todo el paradigma de desarrollo del siglo XX estuvo asociado con el tema energético anclado al automóvil, anclado al tema del petróleo. Sin embargo, ya para la tercera revolución industrial se ve una naturaleza totalmente diferente. La tercera revolución industrial, a diferencia de la primera y de la segunda, no tuvo un motor energético, sino un motor totalmente conceptual, que fue la idea global, la revolución del conocimiento. Y ya de eso, bueno, ya hablamos de la cuarta. Pero lo que sí es un hecho y en lo que coincido totalmente es con el tema de las reservas. México tenía en 2001 32.614 millones de barriles de petróleo crudo, reservas probadas como reserva estratégica. Para 2017 pasamos de los 32 millones a únicamente 7.897, es decir, tenemos una cuarta parte de lo que teníamos hace apenas 20 años. ¿Esto qué significa? Que efectivamente, nos explicaron desde primaria, los hidrocarburos son un recurso no renovable que eventualmente se tendría que acabar. Y esto le dio a México una muy afortunada coyuntura, porque justo cuando empezamos a ver nuestro declive como país con un potencial petrolero para las próximas décadas, justo en esos mismos momentos, el principal cliente al que le vendemos como sociedad en todo el mundo, el principal producto derivado del petróleo, que es la gasolina, nos dice que va a cambiar de plataforma tecnológica y que en los próximos 15 o 20 años prácticamente toda la producción de vehículos ya van a ser con motores eléctricos. Mejor todavía. Y para el momento que llegamos a este punto, la tecnología que permite generar energía a través de fuentes renovables,
como es la eólica, como es la fotovoltaica, como es la geofísica, como es incluso la del mar, ya llegó a un grado de desarrollo donde es incluso más barato producir energía eléctrica, en este caso, a través de fuentes renovables que quemando hidrocarburos, lo cual nos lleva de la mano, desde luego, a los compromisos que no solo México, sino buena parte de la comunidad internacional ha adquirido en el sentido de tratar de reducir las emisiones de carbono. Y en este sentido, efectivamente, México tendría que estar cortando para el año 2030 el 34% de su electricidad a través de estos medios. ¿Es factible? Yo pensaría que sí, dadas las eficiencias que ya se están generando. Para el 2019 había la capacidad de producir el 31% de la energía eléctrica que se requiere para México vía energías renovables, aunque únicamente se hizo el 23.2%. Es decir, potencialmente es algo que se podría hacer y que creo que como sociedad no tendríamos que negarnos, porque al final del día, lo que antes eran bienes públicos, todos estos satisfactores medioambientales, cada vez más tenemos mayor agotamiento y los estamos dejando de ser bienes públicos para que sean bienes como economía. Y respecto al tema de las reservas, es muy importante precisar a qué tipo de reservas nos estamos refiriendo. Venezuela efectivamente tiene un gran potencial que no va a poder explotar y que no son reservas probables. Y no lo va a poder explotar porque el único país que se ha beneficiado de la revolución tecnológica que se dio a partir de la crisis del petróleo del 73, que los hizo replantearse la manera en la que su industria estaba explotando el petróleo que estaba condensado en piedras, fueron los Estados Unidos, la famosa revolución de las lutitas, el tema del fracking. Venezuela podrá tener todo el petróleo potencial en lutitas, pero no lo va a poder explotar porque no tienen los enlaces, no tienen el vínculo con las empresas norteamericanas, que son las únicas dueñas para la explotación de este tipo de petróleo y que permitieron que los Estados Unidos, por primera vez en la historia, superara a Arabia Saudita, uno, como productor, pero también en reservas probables, además, desde luego, de las reservas estratégicas que tienen los Estados Unidos y que es el único país que si mañana se evaporara todo el petróleo que queda en el subsuelo, es el único país que puede funcionar de manera autónoma durante 30 días por una reserva estratégica que se tiene. Y en ese sentido, México tiene la mesa servida. Tenemos el clima, tenemos el viento, tenemos el sol, tenemos la tecnología y tenemos la necesidad, porque insisto, la contaminación del país, la calidad de vida que merecemos como mexicanos, pero también el agotamiento que están teniendo nuestras reservas de petróleo, nos hacen que demos el salto a empezar a tomar de manera gradual, como dice Juan José, pero de manera mucho más decidida, el salto para empezar a apostar de manera mucho más fuerte por energías renovables máxime, que México es un país idóneo por ubicación, por geografía, por irradiación, para producirlas. Y yo creo que ya no somos ya, Miguel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Michelle. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte, en donde lo que les pediríamos es que nos digan ustedes, es decir, para las condiciones actuales de la economía mexicana, ¿cuáles serían los retos que tendría, de acuerdo con la visión de cada uno de ustedes, que tendría que enfrentar la economía dentro de las condiciones actuales del país, pero también dentro del contexto internacional? Juan José. Juan José, activa tu micrófono. Mencionaba hace un momento que en mi primera intervención que había que tratar de manera, si bien marchan conjuntamente, se tienen que abstraer y ver la dinámica, digamos, de la formación de valor de las economías, en particular de la marcha concreta del sector energético. No voy a regresar a discutir, hay algunos puntos, creo que en general tengo muchas coincidencias, muchas más coincidencias que diferencias con Marco Michel, y en todo caso serían problemas de la formulación de la política económica, qué tanto énfasis darle a los privados, qué tanto énfasis darle al público, en qué grado, en qué estadio se encuentran actualmente las energías que producen, particularmente no hablemos de renovables en general, sino solar y la eólica, si pueden o no pueden reponer la gran cantidad de
de energía que se consume principalmente en hidrocarburos actualmente en el planeta. Además, se tiene que analizar de acuerdo a las conveniencias de cada país. O sea, hay que considerar que por ejemplo, la mayor, casi la cuarta parte de la energía planetaria, una gran parte importada y otra parte producida domésticamente, la consumen los Estados Unidos. Y con eso viene de la mano la cantidad de emisiones de efecto invernadero que ellos se generan día con día, hora con hora, minuto con minuto. En este sentido, realmente México no tiene, aunque México, a diferencia de Estados Unidos, no se ha salido de acuerdos previos, lo que se hacía con el protocolo de Kioto, con los acuerdos de París, estos acuerdos para el 2030 de reducir los GI, los gases de efecto invernadero de nuestro país. México no tiene la principal responsabilidad e incluso hay que decir que la mayor parte de la contaminación la genera el uso de automóviles, no son propiamente las empresas públicas ni la CFE, o sea, el uso de combustible o diésel, por ejemplo, en las centrales termoeléctricas, o el Tren Maya que está pues ya está avanzando el proyecto que iría con diésel. Realmente eso es mínimo en términos de lo que se considera como la emisión de gases contaminantes. O sea, aquí se tiene que ver una adecuación de acuerdo a las condiciones y a los costos de cada país. Ahora, ¿qué problemas tenemos? Lo digo, no voy a poder redondear ni cerrar, pero un problema importante es que tenemos que ver al mercado interno. Efectivamente, como bien señala Miguel, es un proyecto que quedó trunco en los años 80. Hacia el año todavía 90, en el primer año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el país era absolutamente autosuficiente en producción de combustibles para no ir lejos, ¿no? No se había desmantelado la refinería de Azcapotzalco, que en realidad la cerraron y no la reconstruyeron en Tula, donde se llevaron la sección 35, sino lo que hicieron fue prácticamente cercenar la capacidad de refinación del país, además de todo el abandono sabido, como ocurrió con todo el modelo neoliberal, el abandono de 300 hospitales, el abandono de las centrales termoeléctricas del país, de la CFE, para que entrara en la oferta de las solares, que pues prácticamente es el doble de la demanda. O sea, es absurdo la cantidad de permisos que otorga la Comisión Reguladora de Energía, pues. En fin, el punto es que el país tiene que ver al mercado interno. Aunque entre en vigor el TEMEC, no es de esperarse que venga, por ejemplo, un aumento de las exportaciones de las empresas ensambladoras que se instalen producto de la inversión extranjera, como ocurrió, por ejemplo, después de la entrada en marcha del Telecán. En el 94, por ejemplo, todo ese boom que se multiplicó por 20 el monto de las exportaciones, dejó incluso el petróleo, aunque es muy importante porque es la principal fuente de ingresos del sector público, dejó de ser el principal motor de exportación de divisas. Ahora, lamentablemente, tenemos que atenernos a los migrantes. Bueno, lo que quiero decir es, viendo la marcha por separado, el tema ante el cual estamos, y que creo que es un tema abierto, es el tema del ciclo capitalista. Es la peor recesión mundial. Ya sé que estoy cayendo en un lugar común para economistas, pero lo que estamos viendo es una recesión que con mucho supera la de 1929. O sea, es un tema, ya hasta estamos perdiendo la capacidad de asombro, porque cada día ocurren cosas, una recesión tremenda, una pandemia, nada más nos falta el jinete de la guerra, ¿no?, para que un escenario apocalíptico se complete totalmente. Bueno, dejo muchas hebras abiertas. Quiero simplemente, para cerrar, agradecerle mucho al seminario virtual Reconfiguración Económica en México después de la crisis COVID-19. Me da mucho gusto que estén en la UNAM y en nuestra Facultad de Economía, en esta universidad pública y laica, donde se estén organizando este tipo de foros que son cruciales, a mi muy modesto entender. Hasta ahí lo dejo.
Muchas gracias, Juan José. Gracias, Juan José. Nos da una visión fundamentalmente de que debemos, desde el punto de vista energético, apuntarnos al mercado interno y a las necesidades, contrastando, por supuesto, con lo que sucede de acuerdo a las prioridades en otros países, en donde pues están regresando a la utilización de estas formas de producción energética, ya sea con los automóviles híbridos y además adicionalmente eléctricos, que a lo mejor pueden llegar a tener también sus propios paneles solares para no estar dependiendo de la energía producida en centrales eléctricas. Y bueno, ahí tenemos una visión de lo que tiene Juan José, de lo que debería de ser para el país. Ahora le pediríamos a Michel que nos dé la visión que él puede tener también de qué sucedería o qué cree él que debería de hacerse en el país de acuerdo con el contexto de la pandemia, de la nueva realidad, que no es una nueva modernidad, sino es una nueva realidad, y también en el ambiente internacional, o sea, en el contexto internacional. Michel. Miguel, muchísimas gracias. Mira, la verdad es que como normalmente sucede con los economistas, seguramente Juan José y yo, de lo que hemos platicado, estamos de acuerdo en el 95% de lo que platicamos, y de repente el 15% en el que podemos tener diferencias de perspectiva son los que meten ruido. Porque la verdad es que la exposición de Juan José es muy buena, toca los puntos que a mí me parecen importantes, pero de repente hay algunos aspectos en los que me parece que lo estamos viendo una perspectiva diferente. Entiendo a lo que se refiere cuando busca darle una visión o un seguimiento histórico al tema energético, desvinculándolo o teniendo esta abstracción de lo que es el resto de la economía. Yo creo sinceramente que al final del día en México hemos generado una especie de culto por el tema energético, cuando al final del día son bienes y servicios que, como cualquier otro en la economía, se comercializan y dependen de las leyes de la oferta y la demanda. En ese sentido, sí me gustaría ser muy preciso en algunos temas. A partir del 94, efectivamente, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, México sufre una reconversión productiva. México pasa de ser un señorcito de bigotes y con sombrero charro que vendía petróleo a ser el mismo señorcito con el bigote un poquito más recortado y que ahora se dedica a hacer vehículos automotrices y a hacer autopartes. El 65, con datos a febrero de este año, no tenemos más actualizado, el 65% de todas las exportaciones mexicanas tenían que ver con el sector automotriz. Únicamente el 5% tenía que ver con el sector petrolero. Es decir, en realidad, el FICO para México, y también está pasando por una crisis, y de ese poco sale medios de comunicación, es el sector automotriz. En ese sentido, se rompió la dependencia que tuvimos durante mucho tiempo a los hidrocarburos como la principal fuente del país. La economía mexicana es hoy una economía mucho más diversificada. Y lo mismo pasa con los ingresos del sector público. Miguel, tú debes recordarlo porque fuiste mi asesor de tesis. Mi tesis trató sobre la dependencia del FICO a los ingresos petroleros. Cuando yo hice mi tesis, era alrededor de 1 de cada 3 pesos con los que contaba el gobierno federal se relacionaba con los hidrocarburos. Hoy es menos de 2 pesos, dependiendo desde luego de las situaciones, pero se ha reportado prácticamente casi a mitad lo que es esa dependencia, lo cual nos habla de que también el sector público de facto se ha venido adaptando a esta nueva realidad mexicana, donde desde luego tenemos una riqueza muy importante y que hay que aprovechar en materia de hidrocarburos, pero que ya no es la principal fuente de riqueza para mover a la economía nacional. En ese sentido, ¿qué espero yo que venga para adelante? Pues uno, espero que tengamos conciencia intergeneracional, porque más allá de los temas de oferta y demanda que ahorita voy a comentar, el hecho, y creo que es innegable, es que el consumo de hidrocarburos es energéticamente muy poco eficiente y muy contaminante. Si tú tomas un pedazo de carbón y lo consumes, de ese carbón que tú tomaste, únicamente el 35% produce energía. El 65% restante es vilmente contaminación que estamos lanzando a la atmósfera, que está saturando el aire que respiramos y que genera muchísimas afectaciones a nivel pulmonar, a nivel productivo y desde luego pensando en las siguientes generaciones. Y en ese sentido, la pandemia del COVID-19 nos dio una interesantísima lección a nivel mundial. Hay un paper, un artículo, mejor dicho, publicado en el World Economic Forum de un estudiante también de la Facultad de Economía de la UNAM, aunque él se fue por temas familiares y tuvo que terminar la carrera en la Universidad de Guadalajara, Nelson Mojarro. Nelson escribe y explica en este artículo
cómo ha cambiado el consumo energético a raíz del COVID-19. A partir de que entra el tema del aislamiento voluntario, de lo que aquí en México le pusimos sana distancia, la India aumentó 45% en un rango de 6 a 7 semanas, 45% la producción y consumo de energía por fuentes renovables. Los Estados Unidos, que después de haber salido del Acuerdo de París y tener todas esas necesidades por parte del señor Trump en materia también ecológica, pues los Estados Unidos aumentaron, a partir del aislamiento productivo y social, 35% su producción y consumo de energías no renovables, la India 20% y la Unión Europea en esas 7 semanas 15%, y no pasó absolutamente nada. Es decir, la tecnología para generar energía eléctrica a través de fuentes alternativas acaba de tener su prueba del ácido y la acaba de pasar de manera exitosa. Y si bien coincido con Juan José, el principal consumidor no es el gobierno, lo que sí es un hecho es que el gobierno es quien pone las reglas. Y qué bueno que tocaron el tema del diésel, porque hasta el 86 teníamos un diésel muy malo en México, muy contaminante. En el 93, Pemex comenzó la venta de diésel que equivale al LSD que se vende en los Estados Unidos. Y en diciembre de 2018 surgió la NOM 016-CRE, en el cual en todo el país se debería de comercializar el diésel de ultrabajo azufre, es decir, un diésel que prácticamente estaba empatando la cantidad de emisiones que tenía un vehículo con lo que es uno de gas natural. Pero ¿qué creen? Ese mismo año metió un nuevo acuerdo en el cual únicamente se va a empezar comercializando en las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey y del Valle de México. Y se ha venido posponiendo la entrada en vigor de esa normatividad. De hecho, en diciembre de 2019, la CRE volvió a ampliar el plazo hasta el 2025 para establecer esa norma. ¿Está bien? Entiendo que a lo mejor el gobierno no es el principal consumidor, pero sí es quien pone las reglas. Y vuelvo a decir lo que le dije hace un momento. Esto es un tema de oferta y demanda. La mayor parte de los planes que se hacían en 1970 y en 1980 era porque el sector de los hidrocarburos tenía un gran consumidor cautivo, que eran los vehículos automotores, los motores de combustión interna. Ya nos dijeron, lo más fuerte que lo pueden decir todas las armadoras del mundo, que van a cambiar a motores eléctricos. Si nosotros seguimos pensando hoy en hacer inversiones, sobre todo inversiones de capital fuerte, pensando en el sector de los hidrocarburos, estamos generando oferta para una demanda que ya no está. Y perdón, esto no se puede extraer porque es oferta y demanda. De la misma manera que es absurdo que a los que están estudiando algo que tenga que ver con el sector automotriz, les estemos enseñando únicamente cómo funcionan los motores de combustión interna. Los estamos preparando para que expliquen cómo funcionan los motores que el día de mañana van a estar en un museo. No los estamos preparando para lo que sabemos que sí o sí viene en las próximas 2 décadas. En ese sentido, vuelvo a decirlo, México tiene un potencial brutal. México es un país de verdad afortunado por las condiciones climáticas que tiene para la producción de energía. Si ustedes ven las latitudes en las que está México, si México no fuera tan alto como es por todo el tema de la Sierra Madre Oriental y Occidental, estamos en la misma franja que todos los grandes desiertos del mundo. De tal manera que tenemos la posibilidad de tener la radiación solar, de tener vientos mucho más favorables y un clima benigno por esta combinación de factores. De verdad, sería un capítulo más en las muchas oportunidades perdidas que ha dejado pasar este país si no entendemos que esta coyuntura es favorable para México y aprovechamos todo esto para ser un campeón ahora, además de automotriz, en materia de generación de energías renovables. Muchísimas gracias. Bueno, ahora les pediré a los dos, de una manera muy breve, unos 2 minutos, si nos pueden dar primero Juan José y luego Michelle sus conclusiones. Juan José, activa tu micrófono. El negocio del petróleo va a seguir siendo una pilar, una columna central. Siguen estando entre las empresas mayores del mundo las petroleras, los bancos y las automotrices. Esa es una primera cuestión, es un negocio enorme. Segundo lugar, las refinerías.
siguen siendo las refinerías en Estados Unidos, incluso están dando planes de expansión, siguen siendo negocio y pueden tener una vida útil de 20 a 30 años, digamos, ¿no? Una tercera cuestión, efectivamente han cambiado la calidad de los combustibles. Conversaba yo mucho de esto con el ingeniero Felipe Ocampo Torrea, uno de los expertos refineros de Pemex. Es increíble cómo a instancias, por ejemplo, del doctor Mario Molina, fue que a México se le fue elevando la exigencia de tener gasolinas y diésel de mayor y mayor calidad, que ya casi se pueden pasar del rango de refinados a petroquímicos, esos combustibles. Pero el problema es que México sigue no siendo el gran responsable de la mayor parte de la contaminación, para ponerlo regionalmente, que se genera en América del Norte. Una cuestión más, dejando de lado, no me voy a meter al tema ahorita de lo que se está discutiendo, hay una irracionalidad en el modo en que Pedro Joaquín Caldwell y todos los corruptos del gobierno anterior manejaron los permisos a las centrales para la generación solar y eólica, que además técnicamente sigue atada en gran medida a la producción de hidrocarburos. Hablamos de como si se estuviera desmaterializando la energía. Bueno, simplemente pensemos en esto que estamos haciendo ahorita, los bits que se transmiten en el espacio radioeléctrico, las ondas hertzianas son energía también. Pero bueno, nada más ya prácticamente para concluir, hay un tema es la cuestión de bueno, se me fue un tema importante y ya creo que ya me agoté mis 3 minutos, ¿verdad? Entonces pues los dejo a Marco Michel. Y la verdad es que me gustaría mucho, celebro de nuevo este seminario, a los casi 80 alumnos que han estado presentes. Les agradezco mucho a nuestros colegas economistas de licenciatura y posgrado de formación, y bueno, pues seguiremos avanzando en esta cuestión. Pues ya me acordé, ya lo cierro. El punto que iba a decir es que no olvidemos que también el gobierno genera energía limpia, o sea, las hidroeléctricas que han sido obligadas a estar paralizadas para darle su lugar a las privadas de ciclo combinado de la Repsol, la nuclear de Laguna Verde, la geotermia, o sea, no pensemos que México ha sido indolente, y esto es desde mucho antes de que se pusieran de moda los acuerdos globales. Pues hasta ahí lo dejo ahora sí, gracias. Muchas gracias, José. Ahora, Michelle, también unos 2 minutos tus conclusiones. Muchísimas gracias, Miguel. Lo primero es darles las gracias. Dicen que se pierde el querer, pero nunca se pierde la creencia, y para mí siempre va a ser un gusto y un honor poder regresar a la Facultad de Economía de León. La verdad es que no puedo pensar en ella como otra cosa que no sea en mi casa, y siempre es bueno estar de regreso en casa. Y a ver, la verdad es que las coincidencias con José son muchas. Estoy totalmente de acuerdo. No es que se vaya a evaporar, como dice hace rato, llevando la reducción al absurdo, el tema del petróleo. El petróleo seguirá. Lo importante es que como país aprovechemos que afortunadamente, mientras todavía tenemos las reservas de petróleo y mientras todavía existe este mercado, podemos echar a andar otro mercado en el cual también tenemos muchísimo potencial, como es el de las energías renovables. Y desde luego, habrá otro tipo de energía donde es difícil, por el volumen de la inversión, que los privados sean los que participen, y se requiere desde luego inversiones por parte del gobierno. Y lo decía Juan José, también tenemos un potencial bien importante en materia de geotermia. En ese sentido, a ver, cuando las cosas se hacen bien, creo que hay que ser lo suficientemente maduro para reconocerlos y darle continuidad, como también hay que tener madurez para cuando las cosas se hacen mal. Si hay corrupción, que sean inclementes y que se castigue a quien se tenga que castigar, pero no por esta lucha ideológica en un sentido, política en otro, y con la corrupción, no dejar que se cancelen oportunidades de un mejor desarrollo para las familias mexicanas, un desarrollo donde tengamos industrias que generen ingresos, que muevan la economía, que además sean compatibles con el medio ambiente y que aprovechen las potencialidades que tenemos los mexicanos. Estoy totalmente de acuerdo en el que es muy importante entender que esto no va a cambiar
las cosas diametralmente. No somos el país que más contamina, no somos los Estados Unidos, pero en la medida en la que todos y cada uno de nosotros adquiere un compromiso medioambiental mucho más firme, como siempre sucede en los mercados, en esas sociedades basadas en valores libertarios como la democracia y como es el mercado, son las acciones de muchos chiquitos conjuntadas las que permiten los grandes movimientos. Yo simple y sencillamente les diría, dándoles las gracias y diciéndoles que creo que todos en México merecemos un mejor futuro, pero también un futuro más saludable y que pase por un mejor medio ambiente. Muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos ahora que nos ha pedido preguntar y dar su opinión a Miguel Santiago de manera abierta, no por escrito. Miguel, nada más te vamos a pedir que actives tu micrófono y pedirte que seas lo más breve posible para dar oportunidad a otros de presentar su punto de vista o sus preguntas. Si no puedes, le pediría a Edgar que le active a Miguel Santiago el micrófono. Bueno, ¿ya me pueden escuchar? Sí, se te escucha. Bueno, en primera, no coincido con ninguno de los dos ponentes. Pienso que hay que desmitificar el sector energético. Bueno, de formación, soy ingeniero químico y tengo una maestría en el TEC de Monterrey sobre energías. Bueno, mi planteamiento es el siguiente: desmitificar el sector energético. Yo creo que tanto privados como públicos deben participar en un bien que es de todos, porque la energía, siendo ingeniero, puedo decir que no es ni del gobierno ni es de los privados. Es un regalo que la naturaleza, que la evolución nos dio. Ahora bien, yo pienso que la mejor forma es aprovechar de manera eficiente los recursos no renovables y buscar la transición energética a las no renovables. ¿Por qué? Porque los primeros países que accedan a la autosuficiencia a través de las renovables garantizarán un mejor bienestar para su población, reduciendo las emisiones de carbono. Ahora, en el mismo tenor, yo soy apartidista, considero que la corrupción de los gobiernos anteriores era mala, pero considero que la ineptitud del actual es peor. ¿Por qué? Es necesario que exista, que se reparta la energía a todo el país y hay que no pueden tener acceso a energía si no es sí y solo sí a través de fuentes renovables. Ahora, los combustibles fósiles son cada día más difíciles de extraer. En eso coincido con, no recuerdo el nombre, coincido que es muy difícil de extraer. El experto en Pemex es un experto de la 4T. Seamos honestos. El problema aquí es cómo extraer las reservas de lutita sin dañar el medio ambiente. Como ingeniero te puedo decir que es una de las cosas más contaminantes del mundo. Ahora, ¿cómo extraer metales como el neodimio y el praseodimio, que son los elementos esenciales para la energía renovable? Yo sugiero que es momento de buscar una minería selectiva para las renovables. ¿Por qué? En el largo tiempo, en el largo plazo, incluso en el mediano plazo, va a ser más barato producir mediante fuentes renovables. Eso incluye el hidrógeno, que es la panacea de todo químico, el cual es netamente limpio, que refinar petróleo, el cual tiene una enorme cantidad de gas azufre. Entre más difícil sea la extracción de petróleo, por lo regular, mayor cantidad de azufre tiene. Por lo tanto, el costo de refinación va a ser más alto. Y nadie niega que sea un negocio, es un negocio. Que debemos buscar la transición, yo creo que debemos buscar la transición. Que el gobierno actual se equivoca. Que los actuales fueron corruptos, también. Espero que se demuestre, ¿no? Si fueron corruptos. Porque si fueron corruptos, estos son ineptos. Esa es mi opinión como ingeniero, ¿no? Apartidista de cualquier término. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Déjenme decirles algunas otras preguntas que nos han llegado para que intervengan ustedes, pues tratando los distintos temas que nos han señalando. Una de ellas son Arturo Arcos, que nos pide
que mencionen si existe una posibilidad de sanción para México si no cumple el acuerdo firmado para el 2030, que cuál sería el costo económico para el país, ¿no? Bueno, y nos dicen ahora también cuál sería la perspectiva de cumplimiento de metas ambientales comprometidas por México. Luego nos dicen que no se debe de quedar uno continuado, Elizabeth Albarrán, en la corrupción y en la visión de los años 70 que nos dice Arturo Ortiz Hidalgo. Yo quisiera que tomaran estas preguntas, y luego nos está pidiendo Alejandro Carreté también preguntar y comentar un asunto. ¿Por qué no contestan esto? Y luego le damos también el micrófono a Alejandro Carreté. Si quiere. Permítase, Miguel, la primera cuestión, o sea, definitivamente la cuestión de la reducción de los gases de efecto invernadero, problema que empezaba desde que en los años 80 se descubrió el agujero de ozono, y si no mal recuerdo comenzó primero en la Antártida. Yo recuerdo los primeros libros de este asunto. Bueno, es muy importante, pero sí quiero señalar que México, nuevamente subrayar eso, no es el principal productor de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, hay una cuestión respecto a si es punible o no. Bueno, los acuerdos del 2030, no soy experto en relaciones internacionales en esta área, pero sí puedo decir que no son vinculantes. Y Estados Unidos, no quiero decir con esto que no haya que cumplirlos, hay compromisos que hay que tender a cumplirlos, y sí hay esfuerzos para hacerlo. Ahora, la cuestión, y con eso cierro esta mini exposición del programa, creo que era de aproximadamente una hora, es la siguiente cuestión. Los recursos energéticos son de todos, pero aquí hay que hacer la distinción política muy importante entre Estado y gobierno. No son del gobierno, son del Estado. Incluso en el caso de los Estados Unidos, en donde no hay una cosa como el artículo 27 constitucional, hay una seguridad energética muy bien establecida, y vez tras vez demuestran que aunque existan las corporaciones privadas en la energía, que son por ejemplo las que hicieron la revolución del fracking a partir del año 2011-2012, a pesar de todo existe la Comisión Federal de Manejo de Recursos Minerales, etcétera. Hay una política de seguridad energética muy importante que se ha aplicado desde toda la historia, particularmente desde la Segunda Guerra Mundial, y están tan preocupados los Estados Unidos en no perder el control de sus reservas, ya digamos de hidrocarburos específicamente, que incluso se han ocupado de hacer la guerra en todo el mundo por el control, con todo y los precios negativos. Querían invadir Venezuela, por ejemplo, que efectivamente tiene problemas técnicos, ellos tienen su emulsión, pero ahí lo dejo. O sea, los recursos sí tienen son un insumo, los recursos energéticos son una cuestión estratégica en cualquier estado que sea respetable en el mundo. Gracias, Juan José. Ahora, Michelle, tu opinión. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad es muy interesante la intervención del ingeniero Miguel. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. En México hemos hecho, lo decía en mi primera intervención, un fetiche de los energéticos, cuando la verdad es que tenemos que tener la cabeza mucho más fría y ser mucho más científicos para entender cómo los podemos explotar. Y estoy de acuerdo contigo. Yo me acuerdo, desde finales de los 90, Jeffrey Rifkin, el que acuñó el concepto de aldea global cuando hablábamos de la tercera revolución industrial, desde los 90 Jeffrey Rifkin hablaba de la opción del hidrógeno como una nueva ola tecnológica para el tema de combustibles. Entiendo incluso que algunas armadoras japonesas ya están destinando una parte importante de sus recursos de tecnologías, de investigación y tecnología, precisamente a explorar el tema de poder estabilizar los motores de hidrógeno, que ha sido el gran problema por los cuales no se han podido explotar comercialmente. Entonces, creo que por ahí vamos en la misma lógica. En el tema del costo 2030, efectivamente, son el llamado de las buenas intenciones, es un llamado a misa, por decirlo de alguna manera, pero el hecho de no cumplir, más allá de que te multen o no te multen, te regañen, saquen tarjeta amarilla como en el fútbol, el costo es implícito. Les estás dando a tu propia población peores condiciones medioambientales que van a incrementar los costos de atención que le vas a tener que dar el día de mañana a todas las enfermedades respiratorias.
porque más allá del tema que bien comentaba usted, del tema del ozono, hay que recordar que el tema de las micropartículas que afectan a los pulmones sigue presente y eso nos afecta directamente a todos los mexicanos. Y insisto, independientemente de que no seamos el país que más contamina del bloque del media hora, es como si por lo menos los canadienses dejaran de invertir en el tema de investigación y desarrollo para encontrar soluciones medioambientales. Cada quien, dentro de las posibilidades, tiene que tratar de cumplirlos. Y las posibilidades de México son amplísimas, insisto. En 2019 había la capacidad de generar 31% del consumo eléctrico, aunque únicamente se consumió el 23.2%. Si nosotros dejáramos que los privados siguieran invirtiendo para aprovechar estas potencialidades que ofrece el país, creo que podríamos alcanzar o quedarnos muy cerca de la meta del 34%, que además es un gran negocio, se generan muchas inversiones a favor del país y se generan empleos. Y simple y sencillamente decirles que el cumplimiento de las metas medioambientales, más allá de que tenga que ser alguien de afuera el que debe exigírselo al gobierno de México, porque el gobierno, independientemente de si se enfoca la propiedad de la riqueza de su suelo desde un punto de vista más acorde al derecho romano, en la cual el Estado es dueño primigenio, o un tipo más anglosajón, en la cual es el individuo, pero independientemente de eso, el gobierno es quien pone las reglas. Y que tendríamos que ser nosotros, los mexicanos, antes que la ONU, y antes que el Acuerdo de París, y antes que nadie, el primero en estar exigiendo a nuestras autoridades que cuiden nuestro medio ambiente, máxime que hay tecnologías que permiten explotar el potencial energético y además hacerlo reduciendo el impacto medioambiental. Nos pide Alejandro Carreté, si abres tu micrófono, Alejandro, a hacer una intervención de viva voz. Te pediríamos nada más, en función del tiempo, Alejandro, que sea lo más breve posible. Alejandro, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Ya no estás, Alejandro, con nosotros? Sí, Edgar dice que no le permite abrir el micrófono a Alejandro. Adelante, Alejandro. Alejandro, en la barra, en la barra de abajo de tu pantalla debe aparecer un micrófono. Si le aprietas allí, se activa tu micrófono. Mueve hacia abajo, mueve hacia abajo tu pantalla y abajo te aparece una barra en donde están los micrófonos, no en donde está tu imagen, en donde aparece el micrófono en rojo, sino en la parte de abajo hay una barra y allí te permite activar el micrófono. Edgar dice que no tiene autorización. ¿Tú le puedes dar la autorización? No, solamente en todo caso lo único que puedo yo es silenciarlos, pero ellos nos vuelven a activar sus micrófonos. Si desplazas el cursor, el puntero, hacia la parte de abajo se levanta una barra de herramientas. Hay 3 iconos, uno de ellos es el micrófono, un teléfono y un símbolo de cámara. Tendrías que darle ahí clic en el del micrófono. Bueno, déjenme, mientras puede resolver esto, ¿qué es lo que nos dicen alguien más, ¿no? En primer lugar, Carlos Daniel Ocaña le pide a Miguel Santiago si le puede pasar alguno de los estudios que ha realizado para poder mejor entender tu perspectiva.
Por el otro lado, también Miguel Santiago adiciona que la contaminación será la mayor externalidad y está a favor de llevar energía a todo el país. Esto se puede con fuentes alternativas. Dice que en su pequeño pueblo a cada rato se va la luz. La solución, comprar unos paneles solares para el rancho. El gobierno actual parece santanista, falta que se le quiera poner un impuesto al sol y al viento, ¿no? Y nos dice también Miguel Santiago que la seguridad energética se ha logrado gracias a privados y al desarrollo tecnológico. Aún con todo no se puede, que la cuarta transformación no apuesta realmente por el desarrollo tecnológico, y aún con todo no se puede procesar petróleo ni gas ni nada de ello sin una buena tecnología, ¿no? Bueno, no sé si ya pudo, si no, panelistas, si ustedes pueden contestar estas dudas que les comenté. Juan José, quisiera saber. Respecto a los últimos comentarios que leíste, simplemente diría que no hay que confundir el uso por ejemplo, de los paneles solares y algunas cuestiones de las tecnologías renovables de avanzada en pequeñas comunidades con el gran negocio, el gran fraude. De verdad que vean, sé que no estoy respondiendo al caso mexicano directamente, pero es un marco general, la película que subió Michael Moore que se llama Human Planet, el fraude de las energías renovables, que recuerda mucho también lo que escribió Sharon Beder a mitad de la década pasada de Power Play, pues. Entonces, entonces no hay que confundir eso, o sea, no se está, yo no veo que el gobierno de la 4T tenga la intención de frenar la cuestión de cumplir en la medida de nuestras condiciones con los acuerdos de París, ni que tenga el deseo de frenar el desarrollo tecnológico del país. El problema tiene que ver con ciclos de negocios que están simulando, y desde luego valoro mucho tanto la experiencia que nos está compartiendo Michelle Chaín como el ingeniero Santiago se llama, ¿verdad?, que acaba de hablar, que es muy importante lo que dijo, por ejemplo, se ha citado la economía del hidrógeno. Hasta ahí lo dejo. Yo creo que hay que conciliar las necesidades y capacidades de nuestro país, de nuestro mercado interno, con la necesidad de una transición energética exitosa, tanto económica como técnica y ambientalmente, en los años que vienen. Gracias a todos. Por cierto, le quiero dar las gracias también, nos ayudó mucho a organizar el seminario a Edgar y a Gabriel, que estuvieron trabajando en esta semana, parte del equipo que tienen Miguel y el profesor Jonathan. Es cuanto. Michelle, parece que Miguel tuvo problemas, pero si quieres dar tu participación, por favor. Por todo gusto, querido John. A ver, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con las intervenciones. Por ejemplo, el límite y realmente el que te marca la frontera no es una decisión política y tampoco es una decisión de otro tipo. Es una decisión que te va marcando el desarrollo tecnológico. Y el desarrollo tecnológico, al final del día, pues es algo que te habla pues, de este apego y de esta capacidad que tenemos como sociedades, como seres humanos, para experimentar, para corroborar, para seguir un método científico, para tomar todos estos valores que vienen desde la ilustración, aplicarlos de manera práctica. Y así como hacemos teoría económica y como se hace teoría política, seguir haciendo conocimiento. El conocimiento es el que nos abre las puertas para lograr poder construir cosas que en las décadas pasadas eran mutuamente excluyentes, como es en este caso, el poder explotar tu riqueza energética y poderlo hacer, insisto, de manera sostenible, sustentable y acorde con el medio ambiente. Y aquí sí va a tener una diferencia con Osman, porque yo no... Hay veces que dicen que hechos son amores, y posiblemente, o más bien, de hecho, no hay una intención legal, no hay una iniciativa legal para poder echar para atrás lo que en el momento fue la reforma energética en 2013, pero de facto se ve una serie de intenciones con los diferentes reguladores, así como por la misma comisión, para tratar de volver a tener el poder monopólico que tenía la antigua Comisión Federal de Electricidad. Y en ese sentido, pues yo creo que tenemos, como economistas,
un claro ejemplo de un problema de agencia principal, donde tiene diferentes incentivos el agente de los incentivos que le pide el principal. Y aquí hay que entender que la gente es la Comisión Federal de Electricidad, no solo el principal somos los mexicanos. Y es muy difícil no verlo con sus piquetazos cuando de manera discrecional la CFE aumenta 800% de golpe el costo, porque los privados, algunos privados, no todos, porque es selectiva de la medida, puedan conectarse a la red de transmisión, porque hay que recordar que tanto la red de transmisión como la relación de la red de transmisión, las dos redes por las cuales se hace llegar la energía eléctrica, ambas son la distribución, la red de transmisión y la red de distribución, que son monopolios naturales, porque no puedes tener dos redes compitiendo al mismo tiempo. Esas dos siguen siendo facultad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, ya regresé con ustedes. Como verán, tiene unos problemas tecnológicos, se fue, no sé por qué, el internet, de esas cosas que suceden. No sé lo que me perdí mientras estuve fuera, si hay algo más. Creo que Jonathan tomó ahí el relevo. No sé si hay algo más o daríamos por terminada la reunión, John. Sí, bueno, yo creo que ya para redondear, respetando los tiempos, creo que el tema de los energéticos es un tema polémico, es un tema que se ha discutido y que seguramente se seguirá discutiendo en los próximos meses, en los próximos años. También es cierto que estamos en una situación inédita, como decía Juan José, una situación que nos lleva a perder la capacidad de asombro, como también se comentó, que también, por lo tanto, ha habido una reducción importante en el consumo de energía. Y también estamos en el marco de lo que se ha llamado en los últimos años, o por lo menos en la última década, una revolución energética que nos lleva a replantear la forma en cómo producimos y cómo consumimos la energía, ¿no? Entonces, pues yo nada más diría ya como conclusión que es un tema pues que no termina aquí, que el propósito de este seminario es hablar sobre diferentes temas, de cómo la crisis del COVID puede afectar a cada uno de los sectores que están por todos los temas, y creo que con eso cumplimos el propósito de este tema, con dos visiones, creo que en algún momento diferentes, pero en la mayoría de los casos pues muy alineadas, en el sentido de que lo que necesitamos es producir energía que haga que funcione el país, y que se distribuya para todo, ¿no? A un menor costo. Creo que al final ese es el propósito, que la energía llegue a todo, a un menor costo y con las menores externalidades. Eso sería lo que podría decir. Muy bien, pues muchas gracias a todos por estarnos sintonizando y por su participación, a Juan José Dávalos, a Michelle Chaín, y pues a nombre de la Facultad de Economía, con un saludo del director Eduardo Vega. Este es un esfuerzo realizado por la facultad, realizado por miembros de la comunidad de la facultad, o sea, profesores, alumnos, y para la comunidad de la facultad, aunque está abierta, como el caso de Miguel Santiago, a cualquier otro interesado en estos temas. El próximo tema que trataríamos sería el sector externo y cadenas de valor, globales de valor, que también se han visto afectadas, y creo que de una manera importante estas últimas, con la pandemia. Para ello nos acompañarán el maestro Oscar León Islas y la maestra Rosa María García Torres. Entonces, los esperamos el próximo viernes para continuar con esta primera parte del seminario, que se interrumpirá por las vacaciones administrativas de la UNAM y continuará en una segunda parte para al final del mes de julio y principios de agosto. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, luego. Gracias a todos, la verdad es un gusto volver a estar en la facultad, aunque sea de manera virtual. Saludos a todos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, igualmente, mucho gusto, Michelle, quedamos en comunicación. Encantado de haber saludarte. Sale, que tengan gracias, Miguel, Jonathan, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.